Hola, pues la reflexión de hoy la he titulado Otro escenario para la guerra de Ucrania. A toro pasado, dice el refrán español, pero bueno, después de lo visto hasta ahora en la guerra de Ucrania, se me ocurre otra alternativa. Vemos ahora la invasión de Ucrania por Rusia y observamos gente que huye, el pánico, traumas para niños y mayores, muertos, cada persona una tragedia. Se está atacando al más débil, bombardeo de misiles tierra-tierra, gente que se incorpora a la resistencia, medidas económicas para hacer daño al invasor. Material bélico que trasladan los países europeos a los ucranianos, dinero a mansalva para resistir, aunque resistir es morir. Presiones a otros países para que no ayuden a los rusos. Parece que el último motivo es la cuestión geoestratégica que la OTAN ejerce sobre Rusia. No vamos a entrar a juzgar nada. Solo analizaremos lo actual para ver si otro escenario es posible. Quizás otras soluciones no bélicas se podían haber tomado. Porque en una situación así, todo el mundo va a perder. Pero que no sean víctimas humanas si es posible. De todas formas, llegamos a la conclusión de que tanto unos como otros son iguales, los mandamases, y que no están viendo la cabeza. Podríamos decir que después del final de la Guerra Fría aún hay muchas personas que la gente llana del pueblo no acaba de entender. Y me refiero a los líderes de ambas partes y sus asesores militares, que están muy por encima del entendimiento popular. Gente que con su mente calenturienta, ellos saben lo que realmente hay, nosotros no. Va a la suya y desprecia a los de abajo porque ellos saben lo que hay y los demás estamos en babia, lo de siempre. Parecía que se habían abierto algunos caminos de comprensión y colaboración con todo tipo de negocios globales e investigaciones supranacionales, ciencia. Pero al final hemos descubierto que tras esa fachada estaban los que realmente saben de qué va el otro. Y los demás parece que vivimos en jaula. Sí, ya sé que esto es solo una opinión, como otras tantas quizás, pero es posible que se trate de pensar y de cuestionarse cosas. Tanto de una forma como de otra, vamos a ver si hay una alternativa distinta a cómo van los hechos actualmente. No se sabe ni cómo a alguien se le ocurrió que la mejor forma de que los rusos no se salieran con la suya era crear una resistencia liderada por Zelensky y su gobierno, destinada a los patriotas, que van a defender la patria con su vida. Pero esa resistencia tendría que ir apoyada por la propaganda, el dinero, las armas, sin importar las muertes que al final pudiera haber en ambas partes. Todo esto no ha hecho más que aumentar la sangría de la guerra cuando es evidente quién es el fuerte. Y sabemos que al final los rusos van a someter con su invasión a los ucranianos. Hacerse con el país y quizás poniendo un gobierno títere que, elegido democráticamente, estén al lado de los hermanos rusos. A la resistencia le interesa la propaganda del mundo liberal, pero no se ha parado a apuntar el número de muertos, o sí, pero les importa una mierda. ¿Qué más da que mueran por su patria 10 o 10.000? Vamos a imaginar que, dejando aparte las supremacías de uno u otro bando, tanto en los invasores como en los invadidos y sus aliados, llegara a aparecer un halo de luz que los iluminara y dijera: que hagan lo que crean conveniente, pero no vamos a sacrificar ni una sola vida más. Vamos a continuar con todas las medidas que estamos tomando
pero ni un solo muerto. Se continuaría con las denuncias a la Corte Penal Internacional, con los embargos a la economía, con toda clase de herramientas y propagandistas, deporte, por ejemplo, y se seguiría con toda la diplomacia restante. Entonces, es posible que el mundo de la OTAN vea que deja de arropar a los invadidos, que los rusos se retiran a sus cuarteles y puede que entonces el legítimo orden se restablezca de nuevo. En otras palabras, si unos y otros, los líderes, no hubieran sido iguales, podrían haber segado menos vidas y la situación ahora podría haber sido distinta. Mientras tanto, la diplomacia amenazante sigue su curso. La historia, siempre que no la escriban los vencedores, ya se encargará de juzgarlos. Hasta la próxima reflexión.